Bueno, ¿qué es una variable? Una variable es una característica que varía, porque si no variara, pues no sería una variable, obviamente. ¿Qué sería entonces? ¿Sería una constante? Estas son características que no varían. El mismo nombre de la palabra variable nos indica lo que significa una variable, ¿no? Es algo que varía. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que yo quiero estudiar un grupo de niños, que son puros niños. Este es un grupo de puros niños, que asiste a un partido de fútbol, digamos. Y hay cosas en ellos que son diferentes, o sea, que varían. Hay cosas variables y hay cosas que son constantes, o sea que no varían, que son iguales entre un niño y el otro, ¿no? Obviamente. Eh, ¿Cuáles podrían ser las variables, no? Por ejemplo, la estatura. No todos miden exactamente lo mismo, sino que la estatura es variable. Hay unos niños más altos y hay otros niños más bajitos. ¿Qué más puede variar, perdón? El color del pelo, ya que hay niños por ejemplo, con el cabello negro, niños con el cabello castaño, niños con el cabello rubio, pelirrojo, etc. Es una variable. También varía la escuela de fútbol a la que ellos pertenecen, ¿no? Pongámoslo así, unos pertenecen a la escuela A y otros a la escuela B. Es una variable. En cambio, ¿qué cosas hay constantes? ¿Qué cosas podríamos decir nosotros? Son características, ¿no? Son iguales a todos los niños, no hay variación. No hay ningún tipo de variación. Por ejemplo, el sexo no hay variación, ya que solamente estoy trabajando con un grupo de niños y no hay niñas. De pronto, en otros estudios el sexo puede ser una variable, ¿no? Si yo cuento con hombres y mujeres, pero en mi estudio no, solamente son varones. No es una variable el sexo, no es una variable. Otro ejemplo sería lo que es la nacionalidad, ya que todos los niños son del mismo país. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Definición conceptual de la variable. Bueno, en la definición conceptual encontramos básicamente la definición dada por el autor o por algún libro en específico acerca de la variable. Esa no se puede modificar y porque tiene que ser literalmente lo que dijo el autor acerca de la variable y obviamente en base a esto tiene que tener una cita, como por ejemplo en esta matriz de operacionalización nos muestran al autor Triquet del 2019 y su definición de lo que es la depresión. Pasamos a la definición operacional. Aquí se determina la forma en que se medirá la variable, los procedimientos que se van a utilizar y los valores que podría tomar la variable. Por ejemplo, aquí en el mismo cuadro de matriz de operacionalización nos dice: el siguiente instrumento busca medir los niveles de depresión de los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna en la Facultad de Derecho, teniendo en cuenta los factores emocionales, fisiológicos y psicológicos. Hola, mi nombre es Maritza y yo voy a explicar acerca de las dimensiones. Sabemos, una dimensión es un elemento integrante de una variable compleja que resulta del análisis o descomposición. Las dimensiones también son características subdivididas de una variable. Hay que resaltar que la suma de las dimensiones es el equivalente de una variable. Tenemos dos ejemplos. Primero tenemos como variable los métodos anticonceptivos. Sus dimensiones serían métodos anticonceptivos temporales y definitivos. Como segundo ejemplo tenemos tipos de aborto. Sus dimensiones serían aborto provocado y aborto espontáneo. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Me tocó el tema de los indicadores. Definición. Son los que nos permiten medir o evidenciar las variables y dimensiones que estamos trabajando. Esto nos sirve para obtener los datos que nos van a permitir contestar el problema de la investigación. Estos son aquellas acciones o conductas que son específicos y nos permitirán medir la variable, ya que estos son importantes para poder construir los instrumentos de la recolección de datos que obtuvimos. Tenemos como ejemplo la variable, que es el rendimiento escolar, y la dimensión, que es familia. Los indicadores que tenemos son relación con los padres, comunicación y apoyo.
Con estos indicadores ya podemos formular los ítems, teniendo en claro cuáles son las conductas específicas a las que voy a tener que referir para poder medir la variable. Gracias, ahora daré pase a mi siguiente compañera. Mi nombre es Miriam Aguilar Chemí y expondré acerca de los ítems. Primero que nada se debe aclarar que es fundamental hacer una buena elaboración de ítems para que el instrumento logre su propósito. ¿Pero qué son los ítems? Pues son preguntas que se usan para evaluar una prueba de corrección objetiva. A continuación hablaré de los errores clásicos en la elaboración de los ítems. Tenemos la doble pregunta, ¿no? Cada ítem pues debe apuntar a una sola pregunta. De lo contrario, pues el participante quedará confundido y no responderá. También está la negación. Los ítems deben estar redactados en forma positiva, ya que de lo contrario generará una confusión lógica. Y es la respuesta. Debe cuidarse la estructura de las preguntas para evitar presiones sobre el sujeto, es decir, no embellecer las preguntas. Incongruencia. Las alternativas de respuestas deben corresponder a algún tipo de pregunta. Brevedad. Los ítems deben ser breves. Las redacciones largas pues hacen difícil de entender la pregunta. Lenguaje confuso. El lenguaje confuso del ítem debe adecuarse a quien lo contesta. Por ejemplo, no usar palabras muy elaboradas si nuestra población son niños. Ahora presentaré algunos ejemplos de los errores ya mencionados. En el caso de la doble pregunta, como se puede observar, se habla de dos cosas, la comida y el espectáculo. Quizás el sujeto disfrutó de la comida pero no del espectáculo, o al revés, por lo que no sabría si responder sí o no. Entonces, la forma correcta sería especificar si hablamos de la comida o del espectáculo. En el segundo ejemplo, está la negación, ¿no? Al poner el ítem en negativo puede generar confusión en el participante, por lo que se recomienda que esté en forma positiva. Debo agregar que si el ítem permanece negativo, pues los valores de las alternativas se deben voltear. Eso sería todo y muchas gracias por su atención.